Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Historias OVNI en Fantasmagoría. La verdad está ahí afuera. Estamos por aquí de nuevo en la sesión número 11, 11 o 12, ya no me acuerdo. Creo que es 12, si no estoy mal. Y nada, nos vamos a sumergir un poco en el tema de las abducciones latinoamericanas. No son muchas pues las que vamos a tratar hoy porque queremos dosificarlas para tenerlas durante todos estos meses y algunos casos que también iremos publicando. Para los que son nuevos aquí en el programa, no nos han escuchado, ya sea en YouTube aquí en Twitch, aquí no hay verdades absolutas, simplemente preguntas. Nos gusta la temática, planteamos desde la ficción, no es que estemos aquí como resolviendo misterios de la humanidad, simplemente planteando algunas dudas, algunas cosas que han pasado, unas se han resuelto, tienen explicaciones físicas, como hablamos en su momento sobre, por ejemplo, los fuegos de San Telmo, que eran como esos relámpagos o esos truenos que se hacen con bombas de aire. Entonces la gente creían que eran ovnis, objetos voladores no identificados, pero eran efectos físicos. Hemos hablado un poco de todas esas cosas. Entonces vamos a tener como una conversación muy interesante de algunos casos, algunos videos también. Esperamos que lo disfruten, esperamos que se estén escuchando bien. Un saludo muy especial a Dr. Herbert West, que está por ahí conectado, y también a Aleja-Azul. Buenas noches, esperamos que disfrutes un poco de esto. También pueden dejar aquí comentarios, cosas que les gustaría saber sobre las abducciones, ya sea en Twitch o en YouTube cuando lo subamos. Tenemos por ahí una sesión que se nos borró, pero la voy a volver a grabar para subirla también. Creo que es la 9, pero queda pendiente ese trabajito. Pero bueno, vamos a arrancar con esto. Como siempre arrancamos. Denme un segundo, yo le voy a quitar aquí al WhatsApp el sonido, para que no nos haya problemas. Listo. Y arrancamos con nuestro viaje. Y como siempre, en esta sesión número 12, tenemos una frase para comenzar. Varias de estas frases ya las van a encontrar ustedes también en el libro o en las publicaciones de Fantasmagoría en los próximos meses, en los posts. Y arrancamos con esta, que es: cuando las convenciones y la ciencia no nos ofrecen respuestas, no podríamos recurrir finalmente a lo fantástico como verosímil. Es una frase que tiene Fox Mulder en Los Expedientes Secretos X, la maravillosa serie desde 1993 hasta 2018. Recordemos que este año celebramos los 30 años del primer capítulo del piloto de Los Expedientes Secretos de Chris Carter. Entonces también ya estamos trabajando en ello para celebrarlos de la mejor manera en este 30 aniversario. Vamos a ver si de pronto hacemos una tortica y todo de X-Files en un evento que estamos preparando para ustedes, y ya les estaremos contando. Entonces ahora sí, vamos a hablar un poco sobre abducciones latinoamericanas. No son muchas, como les dije, porque las queremos dosificar, pero sí hay varios videos y varias cosas interesantes para que veamos y observemos. Bueno, un saludo muy especial a Lizima13, que también está por ahí conectada, y estaremos conectados y estaremos hablando, como les digo, de estas abducciones. Empecemos con la primera, que la he denominado una excursión escolar. Es muy muy extraña esta historia. Tengo también video, en YouTube lo pueden ampliar. Vamos a ver solo un video corto de unos 7 minutos, o si quieren pues vemos solamente una parte, pero me gustaría que lo viéramos para que conociéramos a las protagonistas de esta historia reales. En YouTube hay uno más largo, que es como de 53 minutos, es todo un documental. De hecho muestran las entrevistas a través de hipnosis. Entonces también para los fans lo pueden encontrar.
Y se trata nada más y nada menos que de un caso que sucede en Chile en 1989 en una escuela, en un colegio que se llama Regina Pacis. Es un colegio que tiene nombre Reina de la Paz, un nombre católico, pero es un colegio pues en su momento, no sé cómo sea actualmente, bastante prestigio por sus calificaciones, por todo. Un colegio subvencionado por el Estado, pero también con algo privado, católico, pero era bastante pues laico. Realmente lo único que tenía de católico eran las fiestas que realizaban, pero tenía pues como una línea muy, digámoslo así, progresista. Esto es importante porque podría haberse confundido como que se apareció la Virgen o que se apareció un ángel en el colegio Regina Paci, ¿cierto? En este relato de las chicas que ustedes ven ahí en pantalla. Eh, Estas chicas son conocidas como las hermanas Rossi, con una sola S. Y ellas, los nombres de ellas es Mónica y María Eliana. Lo que sucede es que cuando tenían 8 años, y creo que María Eliana está un poquito más grande, ellas están, literalmente cómo sucedió el asunto. Están en el colegio, ya terminaron las clases, y ellas se van como detrás del colegio, como al patio. Normalmente pues en el patio había manga, ¿cierto? Para jugar. Pero cuando se van para atrás, se encuentran con un platillo volador. Las dos. Y había otros niños, pero los otros niños parece que no vieran absolutamente nada, que no estaban viendo lo que estaba pasando. La chica, Mónica, era más atrevida y ella dice, yo quiero ir a la nave. Como que se sentían atraídas. De hecho, también María Eliana menciona que se sentía atraída, pero ella estaba con mucho miedo. Ella se quedó detrás de un murito y Mónica se va caminando y sale un man. Sale un tipo como un astronauta. Se dice ahí que se abre como una escotilla y baja un uniformado alto y gris. Y esta nena menor se acerca mientras la hermana le grita que no lo haga. Aparece así, ya vamos a ver el videito, que es una representación de este programa de Cuarto Milenio. No, perdón, este es un video de la televisión nacional chilena de 1999. Ya vamos a ver ese fragmento. Lo que sucede con ellas, entonces, la abducción consiste en que este ser astronauta le dice a la niña que entre, Mónica entra, y ya después, eso sucede como 10 años después. Eso sucede en el 89, en el 99 es cuando vuelve esto, en una cena familiar, ellas les empiezan a recordar como todo, y ahí es cuando la llaman a televisión y todo eso, les hacen hipnosis, y en la hipnosis ella cuenta que este astronauta, la lleva adentro, es un cuarto muy oscuro, y le presenta unos grises, pero chiquitos, como unos bebés, como unos niños, pues, no unos bebés, pero unos niños más pequeños que ella. Y que los niños súper cariñosos, que la abrazaron, que la querían pues mucho y jugaron un rato. Bueno, un rato, bastante rato, y que se hicieron amigos y todo, no sé qué. Hasta que el man les dice como que el astronauta como ya, paren. Y se prenden otra vez, como se apagan otra vez las luces, porque estaba todo oscuro, un cuarto oscuro. Y sale otra vez de la escotilla. Para ella fueron como 3 horas, 2 horas, algo así. Pero no había pasado absolutamente nada de tiempo cuando su hermana María Elena la recibe. Finalmente aparecen pues caminando, pues salen, llega la tutora, pues como la señora que las cuidaba, y cuando se están yendo en el carro, ellas ven en el cielo el platillo, y Mónica está todavía despidiéndose como de los niños pues con los que había jugado, y en ese caso también la tutora ve el ovni, ve la luz que está viajando pues por encima del carro, como si los estuviesen cuidado. Como si los estuviesen cuidando pues. Bueno, es interesante pues, aquí volvemos a ver todos los elementos clásicos de las abducciones, como la pérdida del tiempo, como que es en ese espacio, como los grises, como los astronautas. Aquí estaba súper vestido pues, era muy alto. Aquí me parece interesante porque normalmente los hemos visto, y eso fue un planteamiento que se han hecho muchos, no digamos científicos, pero sí personas que amantes de la ufología. Porque irían los seres extraterrestres desnudos, pues si están en una atmósfera completamente diferente. Entonces, en varios avistamientos o en varios encuentros cercanos del cuarto tipo, hay alienígenas que tienen pues trajes, y eso también es interesante, porque hay una protección pues de eso. Bueno, me gustaría mostrarles el video, lo vamos comentando ahí, para que veamos un poco sobre el asunto, sobre lo que estaba pasando. Entonces denme un segundito y pongamos el video de las hermanas Rossi.
tienes una hermana. Sí. Que se llama Mónica. Mi hermana Mona, Ramona. ¿Ella qué edad tiene? Ella tiene 1 año 8 meses menos que yo. O sea, tiene 18. Tú estuviste en un colegio que se llama Regina Pasi. ¿Queda cerca de tu casa el colegio? Queda como a 2 cuadras, 1 cuadra larga acá, po. Está súper cerca. ¿Me puedes contar cómo fue la experiencia que tú viviste en el colegio Regina Pasi? Eran como las 7:30, estábamos en la puerta del colegio, yo y mi hermana. Y bueno, llegó Ahí como estamos viendo, mi nana. es el programa de la televisión Entonces, nacional. nos vino con la No sé si me nana están y en vez de escuchando, irnos creo que para sí. la casa, nos devolvimos bájale un al poquito el último volumen. patio. Sentimos que todos iban para el último patio, Te entonces escuché partimos al bien. último patio corriendo con mi hermana. Son chilenas, obviamente. Bueno, se siente mucha bulla y dicen, alguien grita como que, no sé si gritaron, pero fue como que llegó una cosa, llegó porque llegó una nave al patio atrás y se puso en la parte del centro. Y yo fue como un imán, que yo corrí. Yo veo una nave en el último patio, como la típica que se ve de repente en los dibujos, o sea, nada más allá. ¿Cómo era? ¿No te acuerdas? Plateada, sí, yo me acuerdo que sí, que era plateada. Y era un platillo así, como así, no sé si, sí. Bueno, entonces estaba todo el mundo corriendo alrededor de eso, pero nadie le prestaba atención, eso era lo raro. Que nadie pescaba que está este objeto, porque generalmente uno se pararía así asombrado, pero todo el mundo corría y hacía sus cosas normalmente, los niños gritaban. De repente se empieza a abrir una compuerta, así, y llega abajo. Y de adentro sale un astronauta, que eso fue lo que vi yo. Un astronauta que bajaba por ahí, qué sé yo, con el casco. Nunca le vi la cara. Entonces, mi hermana, bueno, estaba como escondida en un lado de este patio y yo me pongo al lado de él. Bueno, mi hermana subió la rampa, digamos, y se paró. A ver, si el tipo era de este porte, mi hermana se veía de este porte, al lado de él, y más abajo. ¿Cuáles eran los rasgos del personaje que viste? Mira, yo me acuerdo que era un gris, tenía una cabeza como un astronauta, con esa línea así, con una línea, y era alto, pero como yo era chica y siempre he sido baja, no puedo hacerte un parámetro de si era gigante, pero sé que era más alto que yo. Y yo de fuera gritándole a mi hermana, o sea, a unos metros de la nave y al frente de esto, gritándole, Moni, sal de ahí, Mona, Mona, ven. Y yo no me atreví a acercarme tampoco. Pero yo le decía a mi hermana que viniera, porque viniera. Y mi hermana lo miraba y como si nada. ¿Tú escuchabas los gritos de María Eliana? Sí, pero yo no escuché nada hasta cuando yo me paré al lado de ella, yo ahí fue como mi mundo con él. Fue como algo de nosotros dos. Y ella estaba como O sea, hipnotizada. yo creo que sí. O sea, no sé, pero ni siquiera me respondió nunca. Nunca me respondió. Nadie de la gente sentía lo que nosotros estaba pasando. O sea, todos seguían con sus cosas, jugando, corriendo, pero nadie se daba cuenta de lo que nos estaba pasando a nosotros dos con mi hermana. Bueno, y resulta que después de un momento a otro me veo como escondida de esto, de la nave. Pero ¿En qué lugar? A ver, como al lado de la nave hay como una pared y yo trato de apegarme hacia la pared, pero seguía mirando a mi hermana, o sea, de todas maneras seguía viendo esto, pero desde otro punto de vista, como que caminé de aquí a acá, pero ese trayecto no me acuerdo. Sé que llegué aquí, porque en un momento me veo aquí mirando a mi hermana, y de aquí le seguía gritando a mi hermana. Y así en un milésimo de segundo siento que todos se quedan callados. Como que no se movió nadie más, no voló ni una mosquita, nada. Y ahí se me borró la película. Y la cuestión que ahí yo no me acuerdo hasta cuando llegué a la puerta del colegio, hasta que ya vamos caminando por arriba, íbamos caminando por esta calle que está acá,
y pasa algo por al lado, por arriba de nosotros. Todo esto iba yo, mi hermana, la nana y al medio y mi hermana. Y pasa por arriba de nosotros y ahí es cuando, bueno, ya pasa andando con la luz encendida y todo. Y ahí es cuando mi hermana dice, ¡ay, mira, ahí va, ahí va! Y ahí iba, o sea, como que iba un helicóptero, así. ¿Pero qué iba? ¿La nave? La nave, platillo? pues. Sí, pues. Y no me acuerdo nada más, o sea, no me acuerdo de haber llegado a la casa contando, no me acuerdo de qué hice al otro día, si le conté a mis compañeros nada. Mira, los años después yo me acordaba, pero lo veía como un sueño, entonces, filo. Hasta que fue cuando, unos años atrás, cuando estábamos en la mesa, todos estábamos parece almorzando, bueno, no sé, pero estábamos en una sobremesa y mi hermana me cuenta, hoy me dice, ¿te acuerdas? Como ella pensaba que era un sueño, me dice, hoy me pasó esto, soñé esto, o sea, Por lo visto, ustedes sentadas en esta misma mesa hace algún tiempo, de pronto una de ustedes recordó algo y lo empezó a contar. ¿Fue así la historia? Exactamente. Ahora, todo esto era un sueño que tú contaste aquí en... Exacto, pero en el minuto en que ella termina de contar mi sueño, Como que ella. mi hermana, es que ella en ese minuto me dice aquí en la mesa, me dice, estábamos como argumentando, porque ella decía una cosa y yo decía, y después pasó tal cosa. Y yo al final, bueno, terminé de contar, se supone que ella decía que era un sueño, en realidad a los dos no había pasado lo mismo. ¿Y lo recordaste como un sueño también o lo recordaste como algo vivido? Como algo vivido, pero guardado súper bien en la memoria. ¿No conciben como posible que ese recuerdo que tienen de la infancia con el platillo volador sea una fantasía que pueden haber elaborado muy fácilmente juntas, porque son hermanas, uno comparte mucho con sus hermanos, la imagen es muy cinematográfica, el tipo de platillo volador, el tipo de astronauta que viene con esos trajes plateados? yo sé que lo viví, porque ese sueño lo tenía súper patente porque para mí era súper especial, por eso lo conté ese día y todo. Entonces, de hecho, si me lo hubiera imaginado, si lo hubiera comentado a mi hermana como un juego imaginativo, lo hubiéramos conversado desde chica y lo hubiéramos tenido como broma quizás desde los 8 años hasta ahora. Pero ¿por qué no lo conversamos nunca desde una época a otra? No tiene mucho sentido. Siempre hemos visto como cosas raras. Se movían las perillas, abrían el cajón del servicio, botaron el cuadro y está ahí. Con el clavo puesto y con el ganchito atrás, bueno. Veíamos cosas, yo la sentía a ella, sentía que andaba con zapatillas y sentía cómo suena. La nana me vio varias veces a mí parar en la puerta de la pieza. Yo vi acá, había una persona sentada que me llamaba. Cuando dormía sentía que me miraban. Toda la noche tenía la sensación de que me estaban mirando. Pero uno puede tener esa sensación, Claro. naturalmente, ¿no? Sí, pero es que también me movía en la cama. ¿Y por qué creen ustedes que les han pasado todas esas cosas? A mí una vez me dijeron que porque teníamos muy buena percepción. Bueno, ya vimos un poco estos minutos, 7 minuticos de ese video que salió en televisión, en TVN en 1999 en la Televisión Nacional de Chile, y que nos explicaba un poco o nos mostraba las entrevistas con las hermanas Rossi y nos contaron pues el caso ya más desmenuzado y hasta con esa parte gráfica. Yo creo que es muy interesante, y también las preguntas que le hace el científico o el señor entrevistador al final es como, ¿no creen que esto de pronto fue un sueño y que ustedes se lo comentaron en algún momento o algo? Y creo que deja abiertas también las preguntas. Es muy interesante también lo que plantean al final, porque estas chicas han tenido muchas cosas, no solamente con los ovnis, sino que también se movían camas, se movían cosas en la casa, siempre han sido como unos entes catalizadores de energía, llamémoslo así. Entonces como que les ha pasado un montón de cosas también en su vida. No solamente los aliens, sino que les ha aparecido más cosas. Entonces recordemos, este es el caso de las hermanas Rossi, Mónica y María Eliana en Chile. Sucedió en 1989 y ellas lo recuerdan en 1999, que es cuando vemos ese video. Ya 10 años después que lo empiezan a contar. Entonces creo que es un caso bastante interesante. No se ha hecho película, no se ha hecho nada sobre él. Simplemente se quedó así en el estilo documental. Bueno, tengo otro caso. Bueno, un saludo muy especial a Rayon Chinarasi. Una mezcla entre poltergeists y aliens. Exacto, buenas Rayon. Un saludo especial por acá. Sí,
Sí, ahí tiene como unos elementos extraños y de hecho pues también en el caso de ellas dos se habla, algunos científicos, algunas personas aficionadas al tema hablan de el tema de los amigos imaginarios, porque muchas veces cuando les preguntan a los niños cómo se imaginan a los amigos imaginarios, valga la redundancia, se los imaginan como grises. Pues los ponen a dibujar y siempre los dibujan grises, cabezones y ese estilo. Entonces algunas veces dicen que son fantasmas, ¿cierto? Como entes. Entonces hay una cosa como muy interesante que es como una delgada línea entre el poltergeist, lo sobrenatural y, y lo alienígena. De hecho estoy leyendo ahorita este libro que les voy a leer un fragmento también, justamente en este caso del regreso de las sombras, que se llama Alienígenas latinoamericanos o americanos, que trata sobre los alienígenas en toda, pues muchas historias. Hay demasiadas cosas, desde la conquista española, desde que supuestamente Simón Bolívar y varios conquistadores o libertadores tuvieron contacto. Supuestamente aquí se habla de que el libertador Simón Bolívar tenía 3 alienígenas con los que se reunía y que hablaba con ellos, etc. Estaba leyendo y hay una conexión muy interesante entre lo ancestral y los alienígenas. Para ellos hablar de alienígenas no es así como lo hablamos nosotros. Ellos lo hablan como los hermanos mayores. O sea, en el mundo de los indígenas es mucho más tranquilo hablar sobre abducciones, hablar sobre ese, o sea, para ellos es mucho más normal, porque para ellos supuestamente lo ven como los hermanos mayores y hay una conexión con las estrellas mucho más interesante. En el mundo occidental, bueno, aunque ellos también hacen parte del mundo occidental, o en el mundo, no sé, si podemos llamar así, judeo-cristiano, hay como, cierto, unas barreras frente a esos temas. Ellos lo ven de otra manera. Entonces, desde que ya llegaron, por ejemplo, los colonizadores, cuando llegó Cristóbal Colón y todo eso, ya veían que había un estudio de las estrellas de los aztecas, de los mayas. Ya ellos tenían en sus pictogramas, no es que estoy diciendo, no voy a decir que realmente hubo alienígenas que visitaron a los mayas y a los aztecas, pero sí tenían esas creencias, ¿cierto? O sus dioses, podríamos llamarlos como los alienígenas o los extraterrestres, pero ellos lo veían como seres que venían de las estrellas, entonces son alienígenas. No sé si me haga entender con esa premisa, pero hay como una comunicación más directa. Para nosotros el mundo judeocristiano, Dios es como la comunicación con Dios, que vive en el cielo o no vive en el cielo, pues en cambio ellos tienen una comunicación con esos hermanos mayores que están en otros planetas, en las estrellas. O sea que sí podrían ser extraterrestres. Sus dioses, vamos a decirlo así, son extraterrestres, en lo que ellos creen. Entonces creo que eso también es interesante. Muchas gracias, Rocío, por la suscripción al canal. Esperamos que estés disfrutando toda nuestra programación. Aquí seguimos conversando sobre esto. Y justamente en este regreso de las sombras es un caso que está en este libro y no está en otra parte, no encontré en ninguna parte. Entonces lo voy a leer, no es muy largo. Y trata sobre un chofer chileno que de hecho transportaba a uno de los autores del libro. Ya saben, esto no es verdades absolutas, simplemente es un planteamiento de una historia que a mí me parece muy interesante. Y hasta ahí llegamos, no sabemos si esto pasó de verdad o no. Y le voy a leer el fragmento pues que dice. Él plantea, bueno, él cuenta un poquito el autor del libro, que son Ortega y Salfate. Me imagino que este caso le pasó a uno de los dos, no sé a cuál, si a Francisco o Juan Andrés Salfate, que son 2 chilenos. Cuentan pues que él era el conductor de ellos y los llevaba a varias partes de la cordillera. De hecho pues Chile también es uno de los países con más avistamientos en el mundo, sobre todo en la cordillera de los Andes. Y el caso es así, dice: cuando iba a mitad de camino para llegar a su hogar, el joven divisó una luz en el cielo que se dejaba caer por largo rato como lo haría una estrella fugaz, pero en cámara lenta. La de por sí empinada ruta ya comenzaba a dibujar su segmento de curvas cerradas, obviamente están en las montañas, ¿cierto? Por lo que tras aminorar el paso pudo ver que la estrella rebelde no solo parecía caer, sino también detenerse en el cielo, y hasta daba la impresión de que estuviera montando todo un show particular para él. Fue de pronto que el extraño pero apacible espectáculo pasó al siguiente nivel. Entonces lo está persiguiendo una estrella fugaz, llamémoslo así. Muy parecido a Betty Burney Hill. La luz que parecía coquetear con nuestro protagonista terminó por acercarse hacia el frente, hasta parar a una distancia indefinida y por encima del automóvil. Incluso pudo observar con el espejo retrovisor cómo esa luz se perdía a espaldas del vehículo, como si hubiese bajado hasta aterrizar sobre la carretera, pues el resplandor se volvió quieto y constante a la distancia por unos pocos segundos, antes de que el chofer tomase nueva ruta.
El terror no se hizo esperar. Pues claro, uno ve una luz atrás y no ve qué hay. Pero miren que eso se pone muy interesante. El hombre tras el volante notó por primera vez algo que nunca le había sucedido en su corta vida profesional. Sintió que su pulso se había acelerado y que la calefacción del auto comenzaba a generarle gotas de sudor en la frente. Pero lo que le colocó el corazón en la garganta fue esa característica campana de silencio que inundó el breve espacio del interior de su automóvil. Hacía rato que había perdido la noción de la música que salía de la radio. Los oídos le zumbaban al igual que cuando alguien se sumerge algunos metros bajo el agua, como cuando uno está con los oídos tapados. Comprendió que se había convertido en el centro de interés de un escenario inaudito. Aceleró un poco más, tratando de llegar lo antes posible a las luces de la ciudad que se veían a lo lejos, pero nunca pasó de los 70 km por hora, ya que las pronunciadas curvas, sumadas a su nerviosismo extremo, eran el binomio ideal para causar un accidente. Fue como si la mente me hubiese abandonado y solo quedara el instinto. No podía pensar y todo lo hacía de forma mecánica, producto del miedo. Me comentó. Trataba de pensar en su pequeña hija y en su esposa, pero todo su cuerpo le volvía al presente en un sincopado estado de alerta. Y ese mismo instinto fue que lo obligó a echar un vistazo por el espejo retrovisor. Mala idea. Lo que vio fue como si la luz lo persiguiera, manteniendo la distancia de poco más de 1 kilómetro. Pero ese destello intermitente que parecía y desaparecía en el sinuoso camino alumbraba algo más. Esto es lo interesante. No lo había visto en ningún caso, pues, y me parece interesante. Una sombra de lo que parecía ser un hombre alto y delgado parecía que venía corriendo a toda velocidad con clara intención de darle alcance. Entonces ahora no solamente está la luz, sino que viene como Flash Gordon al 100, corriendo, como una sombra. En voz del protagónico testigo, no deben haber transcurrido ni 2 minutos cuando la esbelta sombra llegó a pocos metros detrás del auto. Entonces el chofer posó la mirada sobre el tablero del control, vio que iba a 65 km por hora, mientras lograba percatarse de la anormal energía que impulsaba a su perseguidor. Por medio de un gesto de supervivencia psicológica, decidió no volver a mirar hacia atrás. Aceleró un poco más, pero no mucho, ya que un choque fatal sería inminente. Entonces fue que la campana de silencio se volvió más evidente. Lo único que podía escuchar, como a la distancia, era el aullido de los neumáticos tratando de pegarse al pavimento y los latidos del corazón tumbándole en los tímpanos. No recuerda bien si comenzó a rezar o a suplicar por su vida, pero estaba en medio de un proceso de afianzamiento mental cuando un reflejo ineludible hizo que girara la cabeza hacia su izquierda para observar a través de su ventana lateral, o sea que miró al lado de la ventana. Apenas terminó de torcer hasta cuando le dio el cuello, llegó a su campo de visión el cuerpo del hombre sombra, quien acto seguido se agachó de manera flexible para colocar su cabeza a la altura del chofer. O sea, como era tan grande, se quedó mirándolo mientras que iba corriendo. Imagínense en esa escena. El conductor afirma que se trataba de una sombra bien definida, nítida pero sin rasgos. Era solo una silueta viviente sin detalles, ni ojos, ni nariz, ni boca, ni orejas, cuyo tamaño calculó superior a los 2 metros de estatura, con extremidades humanas, al menos de la cintura hacia arriba. El chofer volvió a colocar su mirada en el camino mientras lanzaba un grito que lo devolvió a la realidad, porque a estas alturas no sabe si estaba soñando o si se encontraba en un estado aún más potente que el de la vigilia, pero sumido en el espanto. Llegamos al punto climático del relato, puesto que la sombra, que aún se mantenía corriendo al lado del automóvil, golpeó 2 veces y en 2 oportunidades, no sabemos si con sus oscuros dedos o con los nudillos, en la ventana, con intención de volver a escrutar en los ojos del chofer. Tras sentir que su vida estaba a punto de terminar, el joven aceleró esta vez a fondo, como pudo, y con una pérdida parcial de la noción del tiempo, llegó a su casa antes de la medianoche. Entonces aquí vemos un tipo de abducción. No lo llevan a la nave, sino que abducen dentro de su propio coche, porque él no se acuerda qué pasó hasta llegar a su casa. Él ahí termina contando de que este era un chico muy tranquilo, muy parchado, era el trabajo de su vida ser ese chofer, y se empezó a envejecer después de eso, que fue demacrándose poco a poco. Y bueno, ya te cierra el relato pues con eso, de que no podía contar quién fue el testigo o los testigos que le contaron y la persona, ni dar el nombre. Entonces aquí les quería contar sobre todo por ese caso tan inaudito. No hay una abducción real de llevar a la nave, sino que dentro de su propio carro, este alienígena corriendo a toda velocidad, tipo Flash Gordon, lo observa, se queda mirándolo y casi que lo hipnotiza con su mirada.
Entonces por eso quería también traerles este caso tan interesante. Rocío también nos dice ahí, de hecho algunas estelas mayas se interpretan como alienígenas. Sí, creo que sería muy interesante que dediquemos una sesión a hablar de los mayas y aztecas y su relación con los alienígenas. Obviamente no estamos diciendo que sí, insisto en eso, que sí llegaron los alienígenas y fueron los que les dieron los conocimientos, no, pero sí tenían una relación espiritual con seres extraterrestres, llamémoslo así. No nos imaginemos seres grises o los pleyadianos o los nórdicos. Imaginémonos con seres extraterrestres, o sea, con dioses, con los dioses. Así como, no sé, ahí me disculpa Rocío que te debe conocer un poco más. El dios Quetzalcóatl, no sé si se pronuncia así, para ellos era un extraterrestre. Fin de la historia, eso. No era como una alienígena como lo concebimos nosotros, sino como un ser hermano espiritual que era extraterrestre. Aquí también nos dice Rocío que los pueblos antiguos mesoamericanos cuentan en sus códices que los dioses vinieron de las estrellas y aún esperamos la llegada de Quetzalcóatl. Exactamente. Estábamos conectados con Quetzalcóatl. No había leído todavía el mensaje y estábamos conectados. Bueno, después de este caso, pasamos al caso, uno de los más impresionantes. Todavía no he visto el video que Raúl me recomendó, que es el de la Operación Prato. Pero sí tenemos ya uno de Brasil. Volvemos a Brasil. Ya recuerden que hablamos de Vilas Boas, que fue este primer abducido de la historia. Y tenemos la invasión de Varginha. También tengo un videito que les quiero mostrar, que es de cuarto milenio. Y bueno, es un caso muy impresionante con unas niñas que pues van a encontrarse con un ser. Esto sucede el 20 de enero de 1996. Hay muchas cosas porque este es considerado el Roswell brasileño. Aunque el gobierno niega todo, ¿cierto? Así como en X-Files, el gobierno niega conocerlo. Y fueron emitidos en un programa de Brasil que es muy importante, llamado Fantástico, que es dirigido en la Rede Globo, que la Rede Globo en Brasil es como el canal, uno de los canales más importantes, ¿cierto? No se me olvidó cómo se llama el otro. Así como en Colombia es RCN y Caracol, la Globo y la otra, que se me escapa el nombre en este momento, son como la competencia. Y creo que en México, no sé, TV Azteca con otra. Fue mostrado pues como todo un show, todo lo que sucedió. Y de hecho apareció pues también en el Wall Street Journal. Ellos se encuentran, de hecho si visitan Varginha, yo no la he visitado, quiero ya visitar Varginha. Esto también tiene como una torre temática de un alienígena, bueno, y tiene cosas de eso. Y el gobierno brasileño ha negado oficialmente cualquier afirmación en torno a la participación en la captura de entidades biológicas, porque realmente lo que aparece aquí no hay tanto una abducción, sino que logran ver un ser, hay un avistamiento, es un encuentro de tercer tipo, porque sí estaba por ahí haciendo cositas. Cuando las chicas lo ven, es como si ellas se lo confunden con una estatua, y después ven que se está moviendo, que tiene los ojos rojos. Bueno, hay como cosas interesantes ahí. Este es el modelo del ser más o menos, cómo sería, del que ellas ven. Según los reportes de los medios, la criatura fue vista por primera vez por 3 mujeres cuyas edades iban desde los 14 a los 21 años, conocidas como las hermanas Liliane, Valquiria Fátima Silva y su amiga Katia Andrade Xavier. Presuntamente vieron la criatura en esa tarde del 20 de enero del 96. Era un bípedo aproximadamente de 1,6 metros, con una cabeza grande y un cuerpo muy delgado, con pies en forma de V, piel marrón y grandes ojos rojos. Parece tener dificultades al mantener su equilibrio, lo cual le llevó a pensar que la criatura se encontraba herida o enferma. Esto también es interesante porque sería como si apenas estuviese como acostumbrando a la atmósfera terrestre. Le cuesta. Ahí vemos como algunas imágenes también. En el caso supuestamente de Varginha, ya vamos a verlo, también se murió un soldado. ¿Se acuerdan del caso que hablamos de Arcesio Bermúdez, que era este colombiano que tuvo acceso a un contacto de tercer tipo y a los 3 días se murió, a los 7 días, y después no encontraron su cuerpo? Es muy parecido a este caso. Ya vamos a ver el video que resume un poco mejor como toda la historia. Bueno, creo que es un caso que tuvo muchas cosas. Aquí las hermanas Silva relataron cómo procedieron, cómo huyen del lugar. Le cuentan a la mamá que habían visto el diablo. Estuvo mucho más relacionado como con una creencia sobrenatural, porque parecía como un demonio. Y obviamente Brasil es un país muy religioso, entonces lo relacionaron con eso. Se sentía un fuerte olor amoníaco y logró encontrar más de unas pisadas de un perro husmeando el lugar.
Después de relatar el suceso a la familia y amigos, los rumores empezaron a extenderse por la ciudad con respecto a avistamientos de ovnis y criaturas alienígenas siendo abducidas por fuerzas militares. 2 días más tarde, presuntamente, se encontró a otra criatura tendida al costado de un camino. Presuntamente 3 camiones militares fueron destinados a recuperar dicho cuerpo. También se habla de que en el zoológico de esta ciudad vieron uno y que se murieron como 3 o 4 animales del zoológico. Entonces es un caso muy conocido en Brasil, es como el Roswell, y por eso quiero que veamos el video porque resume muy bien como todo lo que sucedió. Entonces, bueno, voy a leer aquí comentarios. Tiene aspecto marino, sí, como si fuese como uno de los de Avatar, pero este es cafecito. Entonces voy a ponerles el videito de lo que nos explica Cuarto Milenio sobre lo que pasó en Varginha. ¿Listo? Entonces ya se los comparto por acá. Denme unos segundos. Vamos a ver por acá. El 20 de enero de 1996, la ciudad brasileña de Varginha se convirtió en el centro de atención de la comunidad ufológica mundial por un caso que recordaba mucho lo ocurrido en Roswell, Nuevo México, casi 50 años antes. ¿Me cuentan si están escuchando bien? El caso Varginha comenzó cuando las hermanas Lilian y Valkyria Silva, en la tarde del día 20 de enero de 1996, acompañadas de su amiga Katia Xavier, pasaban delante de un muro de un terreno baldío en el barrio Andeme, en la periferia de Varginha, al sur de Minas Gerais. Ellas se toparon con una especie de ser que al principio pensaron se trataba de una estatua abandonada. Era una criatura de 1,60 m aproximadamente, de piel marrón, con muchas venas rojas y muy marcadas, con ojos parecidos a los de un sapo, saltones, y con 3 protuberancias sobre la cabeza. Ellas salieron corriendo. Más tarde, al volver al lugar con la madre, doña Luisa, sintieron un olor fuerte, como si fuera amoníaco. Además, vieron unas huellas grandes de esa criatura. Las chicas se asustaron de aquello, y la primera impresión fue que la criatura estaba relacionada con el mundo demoníaco. Se cuenta que aquella misma noche, la policía militar de Varginha capturó al ser. No obstante, a la mañana siguiente una entidad similar fue apresada por el cuerpo de bomberos de Varginha, también en el barrio Andere, después de recibir una llamada telefónica anónima. Los bomberos capturaron esta criatura con una red. La colocaron en una caja y luego en un camión del ejército y se la llevaron para la escuela de sargentos de armas, a 15 kilómetros de Varginha, en Tres Corações. Fueron capturados muy fácilmente y entonces recogidos a los carteles del ejército brasileño y después ya muertos fueron autopsiados. El investigador Marco Antonio Petit logró entrevistar a un miembro del ejército brasileño que, bajo la promesa de mantener el anonimato, le reveló algunos aspectos importantes de la operación de captura de las 2 insólitas figuras. Él nos dijo que había participado del convoy militar del ejército brasileño que salió de la escuela de sargentos de armas localizado en el municipio de Tres Corações. Ese mismo convoy militar se dirigió al Hospital Humanitas, en la ciudad de Varginha, para recoger una criatura exactamente igual a la que describieron las niñas, pero ya estaba muerta. La captura por la policía militar ocurrió porque una de las criaturas pasó por delante del coche de ellos. El policía Marco Eli Serese
la cogió con las manos sin guantes. Ese policía militar tuvo contacto directo con la criatura y murió por una infección generalizada. Fue puesto en un ataúd lacrado y la familia no pudo verlo, ni siquiera la esposa. Es decir, un absurdo. Otros seres volvieron a ser avistados en la región. Uno de ellos en el zoológico de la ciudad, donde murieron 5 animales en circunstancias misteriosas. Fueron realizadas varias pruebas para buscar la causa mortal, pero a día de hoy se desconoce. El caso se tornó aún más extraño, si cabe, cuando en abril de 1996, 4 hombres vestidos impecablemente con trajes Los hombres de color negro crema y con acento extranjero bueno, de hicieron café. una visita inesperada a la casa de la madre de 2 de las chicas que vieron la figura el 20 de enero. Ellas estaban en casa y esas personas aparecieron para hablar con Valkyria y Lilian, para ofrecer a su madre mucho dinero. Eran pobres y les ofrecieron una buena suma para que se callaran, para decir que no habían visto nada. Doña Lucía, la madre, dijo que no aceptaba ese dinero. ¿Quiénes eran aquellos misteriosos extranjeros? Según los ufólogos brasileños que investigaron el caso Varginha, estos desconocidos tendrían relación con las autoridades estadounidenses y el Servicio Secreto Nacional. Su propósito sería que no se hablara de la caída de un ovni entre Varginha y Tres Corazoes, ocurrida unos días antes de la captura de los 2 seres. El piloto de ultraligero Carlos de Souza garantiza que cuando llegó al lugar donde el objeto cayó, pocos minutos después, ya había un gran número de militares del ejército recogiendo los restos, pero no había señal de los tripulantes víctimas. Él vio a las personas, a los soldados recogiendo el material allí desperdigado. Hasta nos recuerda el caso Roswell, porque el piloto mencionó que había unos pedazos metálicos que se doblaban y volvían a su forma original. En el caso Varginha hubo directamente interferencia y participación de militares de los Estados Unidos. Hoy nosotros sabemos que nuestros militares fueran alertados, informados de que algo pasaba, que un objeto venía de fuera de la Tierra, que decía para el Brasil Central y nunca se arribó, que eso puede estar estrellado. Esto fue una información de los satélites americanos. Los investigadores brasileños descubrieron que apenas 3 días después de la captura de los 2 especímenes en Varginha, un convoy de camiones militares fuertemente custodiados salió de la Escuela de Sargentos de Armas de Tres Corazoes, rumbo a la Universidad de Campinas, a 300 kilómetros de distancia. Allí, los 2 seres habrían sido examinados por el reputado forense Badan Pallares, el mismo que identificó el cuerpo del nazi Joseph Mengele, y desde allí trasladados en un avión militar a Estados Unidos. Interessa também para o governo da Terra examinar del ET de Varginha como é a sangre deles, que resistências eles têm a que enfermidades eles podem transmitir a nós outros. Hoy sabemos, esto por una fuente del gobierno brasileño que aún no puede ser identificada, que nos ha dicho: el caso Varginha es el secreto más bien guardado del medio militar brasileño. Bueno, no sé qué les pareció, ya conocían este caso, no sé si ya habían escuchado el caso de Varginha, que a mí me parece muy interesante todo lo que ellos plantean. Obviamente no sé si sea verdad o mentira, pero me parece muy bacano como todo lo que hay alrededor, y el caso es casi que idéntico a Roswell, ahí lo repitieron varias veces, y aquí en Latinoamérica casi no se conoce este caso, pues lo hemos escuchado solamente pues como por que uno se pone de friki a buscar cosas, pero bueno, es más conocido este caso en otras partes, en Estados Unidos y eso, pero están muy ligados pues
porque Brasil es uno de los países con más avistamientos, que eso me parece muy curioso, porque Brasil y Estados Unidos, será por lo grande, no sé, por las distancias que tienen, porque de hecho recordemos que la primera abducción en la historia documentada es la de Nosotros Antonio. recordamos perfectamente la conmoción que se produjo en todo el mundo con Charles Manson. Esperen que se me disparó, estaba el otro video. Entonces, como les decía, ¿por qué Brasil? ¿Cierto? Porque Brasil se convierte en ese lugar donde Antonio Vilas Boas fue el primer abducido, después Betty Barney Hill en el 61, Estados Unidos, y después hay muchos avistamientos pues ya en Estados Unidos sabemos, pero en Brasil también. Y hay muchos también, sobre todo en la frontera con el Amazonas. La selva oculta algo, pues ahí, supuestamente. Después hablaremos de la Operación Prato cuando me tome el tiempo pues, de estudiar esa parte, que también hay unas cosas interesantes que sucedieron ese día, que son unos avistamientos que vieron desde diferentes bases brasileñas, y de hecho varios aviones comerciales al mismo tiempo pidieron ayuda a las torres de control porque estaban viendo objetos voladores no identificados en sus radares. Entonces, bueno, ya este es el caso pues de Varginha. Si pueden buscar, les interesa más, pueden buscar más información sobre él, que es muy interesante todo lo que sucedió aquí. Bueno, y finalmente quiero cerrar con un caso colombiano, que es sobre los visitantes de Guasimal, que sucedió, ha sucedido desde 2012 en el Valle del Cauca. Vamos a tener una sesión dedicada solo a ovnis colombianos, pero quería pues irlo planteando aquí. Creo que la próxima va a ser sobre ovnis colombianos, no solamente abducciones, sino ovnis o avistamientos. Y esta nos cuenta la historia de unos extraños seres que eran muy grandes, con voz robotizada, que de hecho parecía como si fuese radio, vestidos de negro, que supuestamente aparecen de noche y mantienen desconcertados a los campesinos de un pequeño poblado del Valle del Cauca llamado Zarzal, Guasimal. El corregimiento se llama Guasimal, a unos 5 kilómetros del casco urbano de Zarzal, un lugar tranquilo donde los campesinos viven de la ganadería, los trapiches paneleros. Los trapiches es lo que se hace con caña de azúcar, para los que no conozcan. Es como moler la caña de azúcar y calentarla para hacer una pasta dura de caña que se llama panela. La producción de queso y los cultivos de frutas. Lo único que ha alterado su cotidianidad, según los habitantes, fue lo que ocurrió en diciembre de 2012, cuando empezaron en el pueblo las historias de las apariciones de estos seres que se han repetido a lo largo de 7 años. Aquí tenemos, ya vamos a ver también una pequeña nota, no sé si la vamos a ver completa, pero sí vamos a ver una nota, si quieren la vemos completa, del periódico El Tiempo, donde hablan con algunos testigos de este suceso de Guasimal. Desde entonces el cuento se regó por el caluroso municipio y en otros lugares cercanos. Yo creo que esto también le sirvió de inspiración a Iván Gaona para lo que él plantea en Encuentros Cercanos, en la serie de televisión, y que también pues él toma sobre todo de Guasimal, Zarzal y de Nopsa, que es otro que lo veremos también más adelante, otro municipio más en la frontera entre Santander y Boyacá, donde también es conocido por visitas de alienígenas. Bueno, entonces ahí han llegado pues equipos de ufólogos, de investigadores a tomar fotografías y todo esto, y pese a los supuestos encuentros hasta ahora no se ha podido hacer registro de video que realmente nos dé la prueba pues irrevocable de que sí hay una presencia alienígena. No hay ninguna, solamente los testimonios de los pobladores. Esta historia de Guasimal está también en nuestra publicación, que la pueden conseguir en nuestras redes sociales. Está muy bella, vale 20,000 pesitos, es única, solo sacamos 70 ejemplares, y no volverá a salir. Además es a color, nadie más la tiene a color. Está muy interesante, aquí haciéndole campaña publicitaria a esto. Tiene un fragmento de Avistamientos y Contactos escrito por Julio, que es el ilustrador y escritor de los 3 relatos. Tiene un fragmento de Fantasmagoría 5, del manifiesto de lo que vamos a ver este año. Tiene cosas muy 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 bacanas, esos relatos, y entre los relatos está el de Guasimal. Entonces ya saben, nos pueden escribir a las redes sociales y se los hacemos llegar con regalitos, pues con stickers y cositas. Ya saben, para que lo consigan y nos escriban. Y ahí está este relato. De hecho son estos, pues, estos que están aquí, estos negros, son los de Zarzal, los de el corregimiento de Guasimal.
Ahí vemos también otras imágenes. Bueno, aquí nos dice que también, pues como ya vamos a ver el video, pero el rumor sobre las apariciones de otro mundo se propagó cuando campesinos de la vereda de Guasimal aseguraron haber visto en horas de la noche a sujetos que miden más de 2 metros y que se desplazan en distancias considerables en segundos. Así lo relató el capitán Alberto Agudelo, comandante de bomberos de Zarzal, quien aseguró que los comentarios sobre extraños avistamientos son cada vez más comunes entre la población. Dicen que se presentan, esas son zonas muy alejadas del país, entonces quizás también por eso. Se presentan casi a la madrugada, que emiten sonidos similares a los de un radio e incluso que se han hablado con ellos. Yo no los he visto, dijo el capitán Agudelo. La noticia ha causado furor en las redes sociales, donde varias personas han revelado historias relacionadas con estas apariciones. Sin embargo, no hay todavía evidencia ni imágenes sobre el curioso suceso. Ahí vemos como las imágenes en la interpretación que hace Julio Rodríguez en Alienígenas en Colombia. Y bueno, Nancy Enciso también dice que cuyos familiares viven en la zona. Ella publicó en Facebook, dice: mis familiares que habitan la finca y que al mismo tiempo cuentan como principales testigos de la situación, dicen que ya no es una criatura la que se aparece, sino que son varias. Se reúnen en círculo y emiten un sonido similar al de una chispa o interferencia telefónica. Los perros y caballos de la zona se asustan mucho y todo el tiempo están nerviosos. Vamos a ver el video que tenemos para ustedes preparados también, que es el último videito que vamos a ver ya para ir cerrando esta sesión de abducciones latinoamericanas. Entonces pongamos el video de WhatsApp. Cuando iba adentrándome en el bosque, pues nada, iba con un poco de miedo porque realmente no sabía a qué me estaba enfrentando, ni sabía realmente qué era lo que había en ese lugar. Sabía de antemano que ese ser era real porque lo había visto, lo habíamos visto y era totalmente cierto. Entonces me acuerdo que iba adentrándome en el bosque cuando sentí como, bueno, un estruendo en el piso y veo una figura más o menos como de 2-3 metros que se me posó al frente de mi cara, más o menos a esta distancia en la que se encuentra mi mano. Yo me voy hacia atrás, ¿sí? En ese momento quedo en shock, quedo asustado, quedo petrificado. ¿Quién es ese? No se conoce porque va enmascarado. Bueno, y el patrón les ayuda. Lo vamos a ver todo porque lo pueden encontrar muy fácilmente. Es más fácil de encontrar. Todo se brincaba los cercos y todo eso. Él llegaba y arrimaba al cerco, pues, por alto que estuviera, y al otro lado pasaba. Un personaje con un vestido negro. Los testimonios pues, de varias personas, de este chico. Y alumbraba. Tenía unos parpadeos de color rojizo. Que esa historia es parte de su vida. Guasimal, en el municipio de Zarzal, en el departamento del Valle del Cauca, hoy en día sienten que esa historia es parte de su vida. Y eso es algo increíble que pasa en nuestro país. Mire, ellos vienen a difundir, se lo vinieron a difundir a esta gente, este mensaje, que en la Tierra no estamos solos, que esta gente existe. Ellos hablan que vienen del planeta de Orión. Entonces creo que, bueno, siempre se inclina días o un mes en cuidar la naturaleza. Podríamos creen en Dios. De ese caso. Creen en Dios y sí. Vemos un poquito pues como hablan. Se encontró. De los diferentes cosas que pasaron hay muchos testigos que entre una historia y la otra. Un poquito más, vamos a ver. Las historias mesiánicas y de contactados. El fenómeno social es muy interesante como fenómeno social. Yo no puedo decir si existen humanoides en Zarzal. Yo no puedo decir que la gente está loca porque ninguna de las dos cosas se pueden afirmar y no son de alguna manera verosímiles. Lo que sí puedo decir es que hay un fenómeno social que está sucediendo todavía en ese pueblo del Valle del Cauca que involucra un fenómeno que todavía no tiene explicación. Hay muchas hipótesis, pero de las que nosotros más nos aferramos. Digamos, en esto de la ufología tenemos que hablar que existen seres extraterrestres, seres intraterrenos, seres intraoceánicos, seres adimensionales, seres interdimensionales. O sea, este mundo, este universo es tan vasto de energías y de entidades que en este momento nosotros creemos, por una hipótesis muy fuerte y por un testigo presencial que nos dijo que estos seres venían
de adentro de la Tierra, es decir, que eran intraterrenos y que se había abierto una puerta, una brecha, para que salieran a la superficie. Les digo es que nosotros los seres humanos no estamos solos en la Tierra, que existen otros planetas, sí existen, porque solamente Diego Mondragón ni los ha visto, sino que mucha gente ha vivido. Que nosotros los seres humanos no estamos solos en la Tierra. Bueno, ahí ya vimos esta propuesta que me quería por eso dejarlo hasta el final, sobre esos alienígenas que no son extraterrestres sino intraterrestres. De hecho, no lo quise poner, pero ahí lo pueden ver más completo. Estos seres también les hablaron del fin del mundo, la salvación de la humanidad, pues algo muy mesiánico, que es lo que plantea Esteban Cruz, como bueno, estos manes que es el mensaje que quieren decir. Que recordemos que es muy parecido a ese mensaje que tienen los pleyadianos o los nórdicos, que es muy diferente al mensaje violento que tienen los grises. Cuando terminemos el libro que estamos escribiendo, Vincent y Arbet, sobre todo Vincent, aunque Arbet también lo menciona, ellos plantean diferentes tipos de acercamientos a los humanos. Sobre todo en los años 50 eran unos acercamientos de los tipos de alien, cualquier tipo de alien de extraterrestres, eran muy violentos, eran invasiones, y cómo eso fue cambiando también a través del tiempo. Cómo después empezamos a ver aliens que eran amistosos, y aparece Alf, que era también un extraterrestre, aparece E.T. Entonces eso es muy interesante también cómo la humanidad ha visto esos seres, primero de una manera como violenta, y también como de una manera más pacífica o más amistosa. Que bueno, va a ser muy interesante. Creo que de hecho, para los amantes del género de extraterrestres, acabaron de subir el gran clásico de televisión a HBO, que es B. Yo me la voy a estar viendo también en estos días. Yo nunca me la vi, pues porque pues me vi un capítulo perdido, yo creo, cuando era chiquito. Tengo algunos recuerdos, pero ya subieron todas creo que casi que todas. Eran como 2 temporadas y un especial que hicieron, para que no se la pierdan. Se llama B, así V, está en HBO, para que se lo vean, para que hagan maratón. Es uno de los grandes clásicos del cine de extraterrestres, o de las series, perdón, de la televisión de extraterrestres, y que por sorpresa se les ocurrió a los de HBO subirla a la plataforma. Entonces ahí, de hecho, Arbet, podríamos hacer, yo creo que más cercano, sobre todo al festival, un videódromo sobre alienígenas, para que también se anoten todo lo que hay que ver, o antecitos, podríamos hacerlo ahí, para que lo anote Arbet, para hacer un videódromo sobre todo lo que hay en redes, en plataformas en este momento, de alienígenas o de abducciones. Sería muy interesante. Exacto, ve la batalla final. No sé si ya la están viendo, pero recomendadísima. Yo soy de los que me la voy a estar viendo este fin de semana, entonces les estaré contando qué tal. Saludo Vincent por ahí, saludo muy especial que está llegando. Y bueno, ya cerrando, Vincent de Jesús, no mentiras. Además que estaba haciendo varias cositas porque estamos corriendo esta semana con muchos eventos. Ay, se me olvidó colocar las piezas de parada, pero bueno, sí tenemos piezas de estos días. Nos vemos dentro de 15 días, un mes más o menos, en el número 13, en el programa número 13, que hablaremos sobre todo de encuentros netamente colombianos, para que se apunten. De hecho, llamé a una chica que estuvo en la Feria del Diablo Mocho Abducido pasada, me mandó una historia, también la quiero poner. Obviamente no es que sea verdad o mentira, sino que me parece interesante pues cómo ha generado como en la cultura popular todas estas historias. Bueno, entonces antes de agradecerles, ¿cierto? Quisiera mostrarles que vamos a tener este fin de semana, o esta semana que queda. Vamos a tener por aquí mañana a las 8 de la noche comenzamos el ciclo de comedia de género, con esta película que es Top Secret de 1984. No es comedia negra, no piensen que todo lo que vamos a ver es comedia negra, sino comedia de género, o sea, que tiene género fantástico en general. Vamos a estar ahí con el gran Mario Barrios explicándonos y planteándonos esta película. Yo no me la he visto, entonces tengo muchas ganas de verla también, a ver qué es lo que nos plantean con esta historia. Bueno, eso es mañana a las 8 de la noche en el Cineclub del Culto de las Sombras. También tenemos el jueves, recordemos que tenemos 2 cosas siempre los jueves, que es en Confama de Aranjuez, tenemos el ciclo en este momento estamos visitando el oeste, todos los grandes clásicos del western, y a las 8 de la noche
el de Congomas a las 6 y a las 8 de la noche de manera virtual estamos leyendo, o este mes vamos a estar dedicados a las historias sobre abducciones. Ya las personas que están son miembros o miembros del Club de la Medianoche tienen los cuentos inéditos que poca gente ha leído porque no se llegan a Colombia. Entonces ya los están leyendo. Creo que va a ser muy interesante las sesiones que vamos a tener. Quisimos adelantarnos un poquito porque ya en el mes de octubre vamos a estar hablando de alienígenas específicamente, y serán sesiones un poquito más cortas porque vamos a estar muy ocupados con el festival. Entonces, para que no se lo pierdan los que quieran, y si no son parte pueden escribirnos a nuestras redes sociales o a nuestro correo de festival fantasmagoriamedellin@gmail.com, y ahí nos pueden decir como quiero hacer parte del Club de la Medianoche, y ahí les enviamos toda la información. Se me olvidó compartirles algo, entonces voy a intentar compartir pantalla en este momento aquí improvisando. Espero que me deje para mostrarles. Bueno, vamos a ver si me deja con este. Para mostrarles 4 actividades que tenemos este fin de semana también. Denme aquí, yo les comparto pantalla. Bueno, ahí me deja compartir pantalla. Ya estoy en el Switch. Es que en OBS. Y les voy a mostrar. Ahí van a ver como todas las cosas. Pero les voy a mostrar qué tenemos este fin de semana. Creo que ahí sí me va a dejar mostrarles. Me cuentan si lo están viendo. Yo creo que sí. Esto lo vamos a tener el fin de semana. Son 3 talleres y una charla también que tendremos en la parada juvenil de la lectura. Vamos a tener a las 7 de la noche. Esto va a ser en la biblioteca de La Ladera. Va a ser una programación desde las 2 de la tarde hasta el domingo a las 6 de la mañana. Continua, pueden acampar allá y todo. Y empezamos en la noche nosotros. Tenemos este taller a las 7 de la noche, que lo hemos denominado Necropsia de la Imagen, análisis de las fotografías post-mortem. Vamos a llevar fotografías post-mortem y vamos a tratar de construir relatos de los muertos que están en esas fotografías. Eso va a estar muy chévere. Ese es con la gestora del archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto, que es Alejandra Builes. Entonces va a estar muy muy chévere este taller, no se lo pierdan. No tienen que inscribirse, simplemente llegar puntualitos a las 7. A las 8, miren que va a ser muy seguido todo. A las 8 empezamos otro taller con chicas de fantasmagoría. Este lo va a dar creo que Alejandra Sierra. Y va a ser la iniciación a la magia del aquelarre. Ellas van a hacer en el taller, creo que también la va a estar acompañando Camila, un taller sobre expresiones brujescas en el cine y en la literatura universal. Como la temática general del evento va a ser la mujer, pues van a analizar las brujas en el cine y en la literatura, como un recorrido muy general de todas estas brujas famosas en la historia. Creo que va a estar muy chévere también a las 8. Miren que hay como toda una maratón fantasmagórica. Y a las 9 tenemos un preámbulo. Ahí va a estar sobre todo Camila, que es la diseñadora y encargada de gran parte de todo lo de la imagen de fantasmagoría. Es este taller que se llama Vigilen los cielos, la verdad está allá afuera. También desde lo femenino, con Dana Scully acompañándolas, vamos a hablar de avistamientos. Bueno, ellas van a hablar, nosotros vamos a estar apoyando, pero ellas van a estar conversando sobre avistamientos de ovnis y encuentros cercanos, sus diferentes representaciones en el cine y la literatura. Entonces también imperdible a las 9 de la noche. Y a las 10, miren que va a ser una maratón pues, para que escojan. Vamos a estar en un evento que hemos denominado Historias Reales de Contacto Extraterrestre. Y vamos a estar presentando este librito, el libro pues que ya les mostré. Sé que en este momento no estoy mostrando pantalla. Presentación y lectura de la segunda edición de Alienígenas en Colombia de Julio Rodríguez. Pues vamos a estar leyendo, vamos a estar hablando de los 3 casos que están en el libro. Y vamos a rifar también uno allá, para que vayan. El que nos diga un secreto así oculto, que hemos dicho en todas las sesiones de historias ovni, le vamos a dar el premio. No mentiras, allá vamos a rifar uno de ellos también para que lo tengan algunas de las personas que van a estar allá. Y también lo vamos a estar vendiendo en ese lugar, antes de que se acaben. Aunque todavía tenemos algunos pues para el festival y todo. Entonces, allá estaremos leyendo y conversando un poquito de esos 3 casos, para que no se lo pierdan también, de 10 a 11 y media de la noche. Entonces, nada, creo que va a haber una programación muy muy interesante. Vamos a quitar esto de aquí.
y volvemos a mi presentación normal. Con todas las cosas que hay, si hay un mensaje oculto que hemos ubicado en cada una de las... Tienen que ver todas las sesiones para poder entender el mensaje oculto. Puede estar en este ovni, puede estar por aquí, pero hay un mensaje encriptado. No, mentiras, no se pongan... Véanlos, pero no se pongan a buscar cosas raras. Pero sería interesante hacer eso pronto. Pero bueno, esto fue la sesión que tuvimos en el día de hoy. Esperamos que la hayan disfrutado. Me gusta mucho que están varias personas conectadas. Hacemos un esfuerzo de hacer lo mejor posible para que ustedes vean cosas bacanas, recomendarles cosas chéveres y que las podamos disfrutar juntos. También siéntanse en libertad de escribirnos, de decirnos que ustedes quieren. Bueno, hay mails para comprar temas, pero pueden también hacer preguntas, ¿cierto? Pueden hacer preguntas como, hey, ¿por qué no hablas de tal cosa? Y yo trato de investigar de esa temática y la traigo para la siguiente sesión. Pero si quieren proponer un tema así oficial y casi que ser invitados, creo que hay unos mails, como 80.000 mails, y van coleccionando por ver estas sesiones y pueden escoger tema, que eso también sería muy muy interesante. Entonces bueno, muchas gracias por estar conectados. Ya saben que tenemos programación en Twitch toda esta semana, bueno, miércoles y jueves nos vemos en Confama de Aranjuez con el ciclo de el Western, y el sábado nos vemos desde las 7 de la noche hasta las 11:30, también con mucha programación. Por allá nos vemos los que los que quieran estar. También tenemos en el sitio web recomendados para los amantes del género fantástico, el terror, la ciencia ficción. Pusimos recomendados que vimos en la programación. No se los pierdan. Ahí están en el sitio web. Van a encontrarlo de una. Y nada, muchas gracias por estar conectados. La verdad, nos alegra mucho que las personas estén ahí. Bueno, hay una pregunta ahí que dice si Jesús era un extraterrestre. Me encanta. Esa la voy a anotar y podemos tenerla planteada, porque hay varias suposiciones sobre eso. Y no quería irme antes sin también agradecerle a Lizzie, que lo leí ahorita. Esperen un segundo, que no sé, quiero que se me pase, porque yo vi ahorita a Lizima 13. Un saludo muy especial porque compraste también Alienígenas en Colombia. Ya lo tienes, esperamos que te haya gustado. Eres de las afortunadas que ya viste el póster oficial de Fantasmagoría 2023. Porque los que compraron, viene el póster adentro. Entonces también lo pueden disfrutar. Es un secreto, ese es uno de los secretos que tenemos, que el póster está dentro de la publicación. Entonces muchas gracias también a ti por apoyarnos, por haber comprado también la publicación. Y para los que no la puedan tener, también se la vamos a compartir digital. ¿Listo? Si están en otro país o algo, la vamos a compartir de manera digital. Porque creemos que también los que la quieran leer y no pueden acceder a ella, pues accedan a ella y la puedan disfrutar. Son 3 historias corticas, pero muy chéveres. Entonces, bueno. Bueno, ahí José también dice lo que plantea JJ Benítez sobre Jesús. Voy a investigar y podemos hablar también sobre eso. Hacer una sesión como... Aunque este mes hay una sesión muy interesante que estoy organizando con Arbet, que tiene que ver con la religión también, que es sobre la reencarnación. Entonces vamos a ver si Jesús extraterrestre, lo voy a anotar por aquí y podemos hablar sobre eso. A ver, algunas cosillas por ahí que encontremos, unos datos curiosos. Bueno, fui tan afortunado que me regalaron también el catálogo de 2021. Eso, genial. Qué chévere que hayas estado ahí en la feria. Estamos preparando ya otra nueva feria, que es la feria oficial. Esta era como un preámbulo. Ve separando la fecha el 7 de octubre de 2023. Es un sábado. Vayan separándola porque ese día va a estar de locura. Ya estamos gestionando varias cosas y va a tener una temática muy muy bacana también. Muy parecida a la de alienígenas, pero con un toque especial por un aniversario que hay por ahí. Entonces no se la pierdan. Y por allá también esperamos. Vaya separando en el calendario Joxedu, Pacho, para que venga también. Y todos pues para que se preparen. Aquí también me dice Pacho, fui tan afortunado. No. Y todo lo que está en Caballo de Troya, listo. JJ Benítez. Listo, entonces me despido más que un circo pobre, como los hermanos Gasca. Gracias por todo, gracias por estar conectados. Sigan disfrutando mucho el cine de género. Nos vemos mañana en el Cine Club, el jueves en el Club de Lectura. Y sigan viendo mucho cine de género, disfrutando, leyéndolo. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar conectados y hasta la próxima. Chao, chao.